Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo 24 del tiempo ordinario nos presenta cómo en nuestra vida humana o en nuestra humanidad tenemos que aprender a reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Cómo le reconocemos a Dios en nuestra vida? Cuando aceptamos al otro o a los otros como son, sin críticas, sin murmuraciones. Yo no puedo pretender que el otro tenga que cambiar o modificar sus conductas si yo no empiezo por mí mismo primero. Primero yo, segundo yo, después yo, cuando se trata de corregir en nuestra vida las cosas. Eso es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. El perdón al prójimo para obtener el perdón de parte de Dios. Nuestra humanidad a veces está llena por rencores, cóleras, pecados, tantas cosas que nos afectan, ofensas, malos comportamientos, porque no tenemos misericordia, porque a veces estamos llenos de orgullo, de envidia, de egoísmo. Y ahí nos equivocamos porque eso no es de Dios. De Dios es el encuentro y la entrega total con el otro. Eso es de Dios, como nos lo expresa la primera lectura del libro del Eclesiástico. Debemos dejar de lado aquello que nos esclaviza, aquello que no nos hace felices, para amar y recordar siempre la alianza con Dios para ser fieles a su palabra. Compasivos y misericordiosos, como el Señor es compasivo con nosotros, nos dice el salmista. San Pablo, en su carta a los romanos, nos propone que cada uno de nosotros vivimos según nuestra fe en Jesucristo. Porque Cristo se entregó, se donó y se dio por todos nosotros. Este discurso maravilloso que nos presenta el evangelista San Mateo
nos lleva a nosotros a pensar y a replantear nuestra vida. La figura de Pedro. Este texto nos acerca a los discursos de la comunidad, de la vida en común. A veces nosotros nos damos cuenta que el sentido común de las cosas es el menos común hoy en nuestra sociedad. ¿Qué le plantea Pedro a Jesús? Se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, y aquí vienen las preguntas, ¿cuántas veces? ¿Hasta cuándo? Jesús responde desde el espíritu de la compasión y la misericordia. No solo 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón yo lo doy en la medida en que yo perdono al otro, en la medida en que Dios también me perdona. ¿De qué nos sirve decir me siento perdonado por Dios si no estamos reconciliados con los otros? Y aquí nos plantea Jesús entonces esta maravillosa parábola de las semejanzas o las comparaciones del reino de los cielos. Como un rey, como un siervo malvado actúa ante la misericordia del rey. Actuó desde su beneficio propio porque solo le importaba recibir, pero no quiso dar nada, porque recibió misericordia, recibió saldar la deuda de parte de aquel que era su superior o de aquel que era el administrador. Podemos tomarlo que es Dios mismo en persona, Dios que nos da todo, Dios que tiene paciencia con nosotros para que seamos perdonados. Pero ¿qué hace este servidor? Tanto le debía que fue perdonado, pero a aquel que le debía lo mínimo lo condenó. El otro también le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero este hombre no tuvo compasión. En lo mínimo es donde descubrimos cuál es el verdadero amor, cuál es el sentido de amar. Por eso, en resumen, esta palabra nos lleva a nosotros a ser justos, a trabajar por la justicia, a ser bondadosos y misericordiosos. Cada uno debemos de corazón amar al otro. Claro que tenemos diferencias porque tenemos libertad para actuar. Cada uno piensa como se le da la gana pensar muchas veces, y así lo cree, y a lo mejor está equivocado o está en lo correcto, pues actúa según su convicción moral, ética y religiosa. Pero damos cuenta y daremos cuenta de nuestros actos. Cuánto fui compasivo, cuánto fui misericordioso con el otro, al hablar, al actuar, al escribir, al decir las cosas. Debemos estar iluminados siempre por la sabiduría y el entendimiento. Todos los días pidámosle al Espíritu Santo esos dones, sabiduría y entendimiento para actuar con rectitud. Que la pasión de Cristo esté hoy y siempre grabada en nuestros corazones. Que así sea.